Hola a todos, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo fraterno a la distancia. Quiero dirigirme una vez más a cada uno de ustedes para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Como les dije en el video anterior, me gustaría mucho que dejaran sus comentarios acerca de qué tema les gustaría que tratásemos en alguna oportunidad a través de este canal Más Allá de lo Evidente. Un saludo a todos, repito nuevamente, y un agradecimiento también a todos los que muy amablemente están compartiendo nuestros videos. Gracias a todos y que el Señor les continúe bendiciendo. Y entonces ahora sí vamos a entrar en materia a hablar sobre el tema que nos compete en esta oportunidad. Hoy quiero compartir con ustedes un tema el cual lo he titulado En tiempo de crisis gana tu alma. En tiempos o tiempo de crisis gana tu alma. Creo que quizás ya suena un poco trillado hablar de el tiempo de crisis que hoy estamos atravesando, ¿verdad? Pero, amados hermanos y amigos, es una realidad a la cual no le podemos dar la espalda. Es una realidad que nuestra nación, Colombia y el mundo entero la está viviendo hoy. Por ese motivo decimos que estamos viviendo en un tiempo de crisis. Ahora bien, cada uno de nosotros, yo sé que cada persona tiene su propio concepto de crisis. ¿A qué hago referencia cuando digo esto? Sé que para algunas personas algunos tiempos pueden ser tenidos en cuenta como tiempos de crisis y quizás para otras personas algunos tiempos no son tiempos de crisis. Voy a ponerles un ejemplo. Puede ser que alguien esté atravesando por un tiempo de desempleo. Para esa persona, ese tiempo en el cual está sin un empleo, para esa persona puede ser un tiempo de crisis. Ok, esa persona lo ve como un tiempo de crisis. Otra persona también se queda sin empleo, pero esa persona no mira ese tiempo, no valora ese tiempo como un tiempo de crisis. Quizás lo ve desde otra perspectiva, quizás lo ve como un tiempo de oportunidad para hacer otro tipo de cosas y quizás, ¿por qué no?, un tiempo de oportunidad para establecerse como un trabajador independiente o comenzar un negocio, qué sé yo. En ese sentido es que digo que cada uno de nosotros tiene su propio concepto de lo que es un tiempo de crisis. Quizás para unos, quizás para algunos, que se le vaya la suegra a uno lejos, quizás para unos eso es un tiempo de crisis. Quizás para otros que se vaya la suegra bien lejos, sería un tiempo de fiesta, un tiempo de gozo, un tiempo de esparcimiento. Entonces, en ese sentido es que les digo que cada uno tiene su propio concepto de lo que es una crisis. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de crisis, hay muchas, ¿cómo lo digo? Hay muchas clases o hay varias clases de crisis. Existe la crisis familiar, existe la crisis de salud, existe la crisis económica, existe la crisis laboral, existe la crisis empresarial, existe la crisis emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias formas, amados hermanos, de crisis. Ahora bien, lo cierto es que las crisis son más peligrosas de lo que muchos podemos pensar. ¿Por qué? Porque cuando uno no está atravesando por un momento de crisis, uno se puede decir, si yo estuviera pasando por ese momento en el que pasó mi hermano, mi amigo, mi vecino, mi compañero de trabajo, si yo estuviera pasando por ese momento, yo no me desenfocaría como esa persona lo hizo. Eso lo puede decir alguien cuando no está atravesando por una crisis, pero está viendo que otra persona sí la está atravesando y entonces ese individuo, esa persona simplemente dice, no, yo no actuaría de esa manera aún atravesando esa situación. El problema es que cuando esa situación
que yo juzgué en otro, cuando la reacción mejor, que yo juzgué en otro a causa de una crisis en esa persona, y que yo dije que yo en esa circunstancia no actuaría de esa manera, cuando yo vivo, cuando yo llega el momento de experimentar esa crisis, o cuando esa crisis llega a mi vida y yo comienzo a vivirla en mi propia carne, entonces me doy cuenta, es allí donde uno se da cuenta que no era tan fácil, ¿no? Ahí sí, como dice un dicho, eh, una cosa es ver los toros desde la barrera y otra cosa es ver los toros, ver el toro desde el propio ruedo. Entonces, en ese sentido es que digo que las crisis son más peligrosas de lo que uno cree, porque cuando ya uno está atravesando la crisis, cuando uno realmente la está viviendo, es cuando llega el tiempo de vivir esa situación y entonces esa persona, repito, se da cuenta que no es tan fácil como ella o él pensaba anteriormente. Ahora bien, por eso es importante, amados hermanos, que en cada tiempo de crisis ganemos nuestra propia alma. Repito eso, por eso es tan importante que en cada tiempo de crisis nosotros, como hijos de Dios, logremos ganar nuestra propia alma. Ahora bien, no estoy hablando, amados hermanos, obviamente no estoy hablando de la salvación porque ninguno de nosotros pudiésemos hacer algo para ganar nuestra salvación. Todos sabemos que nuestra salvación o nosotros tenemos acceso a la salvación a causa única y exclusivamente del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo les hablo de que nosotros en los tiempos de crisis tenemos que ganar nuestra alma, no estoy hablando de nuestra salvación, estoy hablando de la salvación del alma como tal, porque como ya lo dije y vuelvo y lo repito, nosotros no podemos hacer en nuestras propias fuerzas absolutamente nada para ganar nuestra salvación. Quien hizo el sacrificio para nuestra salvación, obviamente, ya todos lo sabemos, fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, en cada tiempo de crisis ganemos nuestra alma. Ahora, vamos a dejar algo en claro. Recordemos que cuando yo hablo de alma, el alma, o cuando hablamos del alma, el alma es lo que nosotros somos. Yo no les estoy hablando del espíritu que Dios sopló en cada uno de nosotros, el cual nos hace tener vida, el cual nos permite movernos, el cual nos permite hablar, el cual nos permite ver, el cual nos permite estar activos, vivos. Dice la escritura que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y después de haberlo formado, sopló en él aliento de vida. Entonces, no estoy hablando de ese espíritu que Dios puso en nosotros, el cual nos mantiene con vida. Tampoco estoy hablando del cuerpo, no estoy hablando de este estuche que cada uno de nosotros tenemos, porque realmente nosotros no somos ni ese espíritu que Dios sopló en nosotros para darnos vida, y realmente tampoco somos este cuerpo, porque este cuerpo un día se va a morir y va a entrar en un proceso de putrefacción y finalmente se va a desintegrar. Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros somos? Nosotros somos, dice la escritura, que el hombre es un alma viviente. Entonces, eso ya es algo muy importante de entenderlo, de aclararlo para poder continuar. Porque cuando hablamos de que en tiempos de crisis salvemos nuestra alma, no estamos hablando de salvar el espíritu que Dios sopló en nosotros. No estoy hablando del Espíritu Santo de Dios. Estoy hablando del espíritu que Dios puso en cada uno de nosotros, repito, por el cual tenemos vida. El Espíritu Santo de Dios en nosotros es otra cosa completamente distinta. Entonces estoy hablando del alma, ¿no? Lo que es las emociones, donde radican los pensamientos, la conciencia misma, que es lo que nosotros somos. Por eso es que lo que se condena no es el espíritu que Dios puso en nosotros. Ese espíritu vuelve a Dios cuando este cuerpo muere. Lo que se condena o lo que se salva
Lo que va a una condenación eterna o lo que va a una salvación eterna es precisamente el alma del cual estamos hablando en esta oportunidad. Entonces, es importante que entendamos esto, y cuando yo tengo esto claro, amados hermanos, es cuando yo le debo de dar importancia a mi alma. Repito, ¿por qué? Porque es mi alma la que se va a condenar, o es mi alma la que va a ir a la presencia de Dios por toda una eternidad. Vamos entonces al Evangelio según San Lucas. Quiero que vamos a Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Vamos aquí a la Biblia. Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Vamos a ir. Capítulo 21 y vamos a leer desde el versículo 10. Ok, dice así la escritura. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice así: entonces les dijo, es Jesús hablándole a sus discípulos, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa, dice el texto, de mi nombre. Perdón. ¿Dónde me quedé? Por causa de mi nombre, verso 13. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Verso 17 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y dice el versículo 19 aquí: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Les dice Jesús a sus discípulos. Con vuestra paciencia, dice el texto, ganaréis vuestras almas. Hermanos, este es un relato de extrema adversidad que vivieron los discípulos de Jesús. Sin duda alguna, esta situación es un tiempo de crisis que ellos iban a vivir terrible. Pero hay un llamado muy interesante en el versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Otra versión de ese texto dice: por estar firmes salvarán sus vidas. Otra versión dice: en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Otra versión dice: en vuestra paciencia poseed vuestras almas. Y cito una última traducción, dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y ese es el punto de este mensaje. Si Jesús no les está hablando de salvación, porque como lo dije ahora, ningún hombre puede hacer algo por su propia cuenta para ser salvo, entonces, ¿a qué se refiere Jesús aquí? Y la respuesta a esa pregunta es que Jesús se está refiriendo al dominio propio que cada uno de nosotros tenemos que tener en los momentos de crisis para no perder la paz que Dios nos da a cada uno de nosotros. Eso es un punto muy importante que cada uno de nosotros debemos de entender. Cuando un hijo de Dios pierde la paz, escuchen esto porque estoy plenamente convencido que todos nosotros de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, nos ha pasado esto que les voy a decir aquí. Cuando un hijo de Dios pierde la paz a causa de una crisis, cualquiera que sea, sea familiar, sea económica, sea empresarial, sea laboral, sea de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando un hijo de Dios pierde la paz a causa de una crisis, ese hijo de Dios comienza a actuar locamente. Y eso es lo que Jesús les dice a ellos en este texto.
Usen la paciencia en medio de estos tiempos para que no actúen locamente. Noten que el verso 19 está escrito, digámoslo, después de que Él les presenta un tiempo de crisis. Él les dice a ellos, va a venir un tiempo de crisis y se los, se los recita, se los habla, se los comunica de manera clara. Y luego les dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ganaréis vuestras almas. ¿Qué fue lo que Jesús dijo allí? Lo que Jesús les dijo allí cuando les dice aquí en este verso 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que la tendencia prevaleciente en un estado de tanta corrupción como el que Jesús les está presentando aquí, en un estado de corrupción y de maldad, es perder el control de uno mismo. O que de algún modo Jesús les dice, ellos iban posiblemente a causa de ese tiempo de crisis ser arrastrados o ser desviados del sincero amor a Cristo. Y en ese caso necesitaríamos ganarnos a nosotros mismos. Ganar aquí también puede ser traducida como comprado, adquirir, e implica libertar el alma, mi vida misma, de la turbación de mi mente. Salvar mi alma es libertar mi alma, repito, de la misma turbación de mi mente. Por eso es que les digo, Jesús les hablaba aquí a ellos de la importancia de tener y de aplicar en sus propias vidas, en tiempos de crisis, el dominio propio. Creo yo, quizás lo puedo decir sin temor a equivocarme, que como se los dije ahorita, muchos de nosotros hemos atravesado momentos de crisis en nuestras vidas. Cuando un hijo de Dios, cuando una persona normal está atravesando por un momento de crisis y pierde su tranquilidad, esa persona comienza a actuar locamente en su vida y comienza a tomar decisiones que nunca debió tomar. Entonces, este es un mensaje muy importante para los tiempos que estamos viviendo hoy. Porque no importa cuál es el concepto de crisis que tú tengas, lo cierto es que estamos atravesando tiempos de crisis. Quizás unos de una manera, otros de otra, pero yo estoy convencido que todos estamos atravesando de alguna u otra manera por una situación difícil en nuestras vidas, sea económica, sea espiritual, sea familiar, sea de salud, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que nosotros como hijos de Dios no podemos perder nuestra paz en medio de un tiempo de crisis, porque de lo contrario vamos a terminar actuando locamente en nuestras vidas. Un caso que está registrado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 10. Vamos a ese texto. Lucas capítulo 15, versículo 10, es la parábola del hijo pródigo. Creo yo que todos conocen esa parábola, por eso solamente me voy a remitir a leer el versículo 10. Y los que no conocen la parábola, que quizás están viendo el video, pues les invito a que le puedan echar un vistazo. Voy a leer solamente el versículo, Lucas, sí, vamos a leer el versículo, ya les voy a decir qué versículo es que vamos a leer. Aquí leamos el versículo 17. Leámoslo desde el versículo 16 al versículo 17. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, sería bueno que los que les gusta subrayar su Biblia, subrayen y volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando dice el texto aquí que él volvió en sí, tomó esta decisión. Dijo esto, pero tomó decisión. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este texto, amados hermanos, es muy interesante. El hijo pródigo aquí
no supo esperar con paciencia la herencia, en medio quizás de una crisis o de la crisis de la juventud o esas crisis de la adolescencia, se alocó este muchacho. Y en medio de su locura, en medio de su afán, en medio de sus ansias, en medio de esa ansiedad, dice el texto, que va a su padre y le pide a su padre la herencia sin su padre haber muerto. Ahora, este muchacho cuenta la historia que perdió todo su dinero y cuando perdió todo su dinero no tuvo otra opción que ir a cuidar, a apacentar cerdos. Y fue tan alto el grado se degradó tanto como persona este muchacho, que dice la escritura que estando apacentando los cerdos, dice la palabra allí, que deseaba comer de las algarrobas de los cerdos. En ese momento sucedió algo y volviendo en sí, dice la escritura. Cuando este joven ganó su alma, cuando volvió en sí. Volver en sí es recapacitar. Volver en sí es hacer lo que este joven dijo. A ver, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cómo es que yo estoy aquí aguantando hambre? Aguantando hambre. A punto de comer de la comida de los cerdos. ¿Y cómo es que en la casa de mi padre, los jornaleros, los que sirven, los sirvientes en la casa de mi padre, tienen mejor comida que yo en este momento? Ese volviendo en sí lo llevó a él a tomar una decisión correcta en su vida, una decisión de arrepentimiento y de volver a la casa de su padre. Cuando este joven ganó su alma, cuando volvió en sí. ¿Qué significa volver en sí? En sí, aplicar dominio propio en nuestra vida. Es algo así como cuando uno hace un alto en el camino en la vida de cada uno de nosotros. Algo así como cuando uno nota y se da cuenta que ha venido tomando decisiones alocadas en su vida y llega ese momento preciso donde uno dice, bueno, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que he hecho por todo este tiempo? ¿En qué momento mi vida se convirtió en este caos? ¿En qué momento yo tomé todas esas decisiones erradas, absurdas en mi vida? No, yo no puedo seguir así. Voy a cambiar mi vida y voy a tomar otro rumbo. En ese momento aplicaste en tu vida una especie de dominio propio o aplicaste dominio propio. ¿Cuándo este joven ganó su alma? ¿Cuándo se ganó a sí mismo? En ese sentido, cuando dice el texto, y volviendo en sí, dijo. Esto es muy importante que cada uno de nosotros lo entendamos porque es relevante aplicar esta situación de ganar nuestras almas en momento de crisis en nuestra vida espiritual. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos vivido casos así como la de este pródigo. Hemos actuado locamente y luego, quizás muy luego, volvemos finalmente en sí. Yo creo que todos hemos atravesado en algún momento de nuestra vida esto. Ahora bien, pero es con paciencia, amados hermanos, que vamos a lograr ganar nuestras almas. Y es aquí donde es relevante tener un concepto claro, profundo, real de lo que es paciencia. Y digo esto porque muchos pueden tener un concepto, digamos, no errado, pero sí un concepto quizás muy superficial de lo que es la paciencia. Y digo esto porque la mayoría de personas entienden la paciencia como la capacidad que tiene una persona de esperar algo. Muchos tienen ese concepto, y no es errado, ¿no? Pero es un concepto muy superficial de lo que realmente es paciencia. Pues repito, muchos creen que paciencia, o muchos tienen el concepto de paciencia, como la capacidad que tiene alguien de esperar algo, ¿vale? Pero el principal significado, o un significado más profundo de paciencia, es virtud, escúchenme bien esto, es la virtud que tiene alguien de sufrir sin perturbación del ánimo los infortunios y los trabajos
de la vida. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad que yo tengo de sufrir, de aguantar una situación, una crisis, sin que esa crisis me lleve a mí a enloquecerme, a perder mi paz y a terminar actuando locamente en nuestras vidas. Quizás no me esté pasando a mí y quizás no le esté pasando a usted que está viendo este video, pero le aseguro algo. En este mismo momento en el que usted está viendo este video, en este mismo instante, hay muchas personas, tenemos muchos hermanos en la fe, que en este mismo instante, por la situación que estamos viviendo, están a punto de tomar decisiones locas y de actuar locamente en su vida a causa de estas crisis. Qué interesante, porque vivimos en un país donde cuando viene una crisis, la gente piensa en migrar. Y el problema es que los hijos de Dios tenemos que tener claro que Dios tiene un propósito con nosotros y que cada decisión que nosotros tomemos debemos de hacerlo bajo la dirección de Dios. Porque tu vida y mi vida no debe, tiene que estar alineada con el propósito de Dios. De otra manera, estaríamos abortando el propósito bueno, santo, perfecto que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces, tengamos cuidado con eso, amados hermanos. En los tiempos de crisis yo no puedo perder mi paz, porque si pierdo mi paz voy a terminar actuando de manera loca en mi vida. Ahora, miren la diferencia del concepto. ¿Qué es paciencia? Es la capacidad que alguien tiene de esperar algo. Es un concepto muy superficial. Pero ahora miren este otro concepto. ¿Qué es paciencia? Es la capacidad que alguien tiene de sufrir, repito, es la capacidad que alguien tiene de sufrir sin permitir que esa crisis le robe su paz o su tranquilidad y le haga hacer algo que nunca debió hacer. Paciencia es solo esperar. Pero un significado más profundo de paciencia no es solamente esperar, amado hermano. Realmente paciencia no es solamente esperar, es el 50% quizás del significado de la palabra paciencia o de lo que es paciencia. Entonces, paciencia no es solamente esperar, es esperar, pero sin permitir que una crisis me haga hacer a mí cosas que yo nunca debí hacer, y espero que ese punto quede claro. Ningún hombre quizás, ninguno de nosotros pudiésemos festejar la gloria que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, a menos que nosotros tengamos en control nuestra propia mente. Si nuestra cabeza está alterada, si mi cabeza está en desorden, si mi cabeza está intranquila, no vamos a poder saborear esa gloria que nos espera a cada uno de nosotros. Voy a decirlo de esta manera. Creo que todos ustedes han escuchado ese concepto, o ese dicho, o esa palabra que se dice cuando uno ve que alguien está actuando locamente. ¿Qué es lo que uno dice? Esa persona perdió la cabeza. Entonces, si perdiste la cabeza, si perdiste tu mente, si perdiste el enfoque de tu fe, si perdiste o te desviaste por algún motivo del propósito que Dios tiene en tu vida, recuperarlo. Eso es ganar tu alma con paciencia. Quiero que vamos a mirar un ejemplo bíblico de lo que les estoy diciendo. Está en el libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 4. Libro de los Salmos, vamos ahí, por favor. Salmos, capítulo 4, vamos a leer desde el verso 4 al 7. Miren lo que el salmista escribió aquí, muy interesante. Temblad, dice aquí el texto, y no pequéis. No, vamos a la escritura, ya, ok. Salmo capítulo 4, versículo 4. Aquí, miren aquí. Dice el texto, temblad y no pequéis, dijo el salmista. Meditad, presten mucha atención en esto. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad.
Escuchen esto. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Esto es tener paciencia. Verso 5. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, escúchenme bien, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Verso 7. Versículo 7. Tú diste, aquí para que lo tengamos en cuenta. 7. Tú diste alegría, dijo el salmista, a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano, dice el texto, y su mosto. Notemos, hermanos, notemos que el salmista se ocupó en cultivar la comunión con su propio corazón, con su propio yo, su alma, en otras palabras. ¿Qué fue lo que el salmista hizo aquí? Cuidó su mente de no pecar. ¿Qué significa eso en otras palabras? La controló, o sea, la tenía ganada. ¿Cuál fue el fruto de eso? Fue bendecido. ¿Dónde está la bendición? Cuando el salmista dice, tú diste alegría a mi corazón. ¿Cuándo? Cuando meditó quieto, reposado en su cama, en silencio, que es lo que nosotros tenemos que hacer siempre para ganar nuestra alma. Los momentos de crisis no son para desesperarnos. Los momentos de crisis, iglesia, son para meditar en lo que nosotros somos y en lo que Dios dijo que nosotros somos y en lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. Tenemos muchas cosas que meditar en los tiempos de crisis. Los tiempos de crisis no son para actuar locamente, amados hermanos, son para reposar en la paz que Dios pone en cada uno de nosotros. Iglesia, voy a decirlos en otra palabra, el gozo en Dios. Si yo preguntase cuántos de nosotros quisiéramos experimentar el gozo en Dios, yo creo que todos me van a decir amén. Lo cierto es que el gozo en Dios, o para experimentar en Dios el gozo, se requiere que nuestra mente esté en calma, o lo que es lo mismo, ganarla. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar en calma para que nosotros podamos experimentar ese gozo en Cristo Jesús. El rey Saúl es un claro ejemplo de una vida que se aloca por las circunstancias o crisis. Voy a ponerles dos ejemplos. Cuando el rey Saúl vio que el pueblo reconocía las victorias de David, ¿qué fue lo que pasó? Eso para él fue un tiempo de crisis, fue una crisis. Se llenó de celos. Se llenó de celos y ¿qué hizo con esos celos? Dice la escritura que Saúl intentó quitarle la vida a David. Otro ejemplo de Saúl. Cuando Saúl debió esperar al profeta Samuel, se dejó presionar por el pueblo y se alocó y eso trajo sus propias consecuencias. ¿Dónde encontramos eso? Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Dice el texto allí, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como los ídolos e idolatría la obstinación. ¿Sabe quién es alguien obstinado? Alguien que ha perdido la paz. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas, dice el texto allí, rey. Qué triste es. Saúl había perdido su mente y ahora vendría el efecto. ¿Cuál fue el efecto de perder su mente? ¿Cuál fue el efecto de alocarse? Eso lo encontramos en el capítulo 18, versículo 10. Vamos a ir al capítulo 18 y vamos a leer el versículo 10. Dice, aconteció al otro día que un espíritu, eso es una manera de ser, una forma de ser, tomó la vida de Saúl. Aquí no está hablando de un demonio, ¿no? Bueno, eso es un tema profundo, pero aquí cuando dice aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios, porque mire que es de parte de Dios, de modo que esto no necesariamente es un demonio que se le metió a Saúl, sino que un espíritu es un soplo, es una manera, es un carácter, una manera de ser en la vida de cada una de las personas. Esto no equivale aquí necesariamente a un demonio, no debe de ser visto como un demonio. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa.
David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Cuando uno pierde la cabeza, cuando uno pierde la cabeza en medio de una crisis, sucede exactamente lo que le sucedió a Saúl. Uno termina, como dice aquí, por ahí desvariando, actuando de manera extraña, actuando de manera loca, completamente apartado del propósito y de la voluntad perfecta de Dios. Si uno estudia la vida de este rey, es fácil notar que las circunstancias alocaban a Saúl. Ahora, el texto que comenzamos leyendo, Cristo profetiza circunstancias adversas. Cristo profetiza allí circunstancias contrarias y difíciles para su pueblo. Y eso lo vivieron estos que escucharon esas palabras de Jesús. Pero es lo que sigue viviendo la iglesia hoy todavía. Entonces, si el creyente no se ocupa con diligencia en ganar su alma, su desasosiego va a ser terrible. Alguien dirá, ¿qué es desasosiego? El desasosiego, amados hermanos, está asociado con la inquietud. El desasosiego está asociado con el nerviosismo. El desasosiego está asociado con la turbación e incluso con la desesperación. Por eso es que el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8, es cuando Pablo dice allí, no estamos, perdón, vamos allá al texto, segunda de Corintios 4, 8, para que lo puedan mirar. ¿Qué fue lo que Pablo escribió allí? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice el texto. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, dice el apóstol Pablo allí. En otras palabras, lo que Pablo dice allí es, estamos pasando por circunstancias difíciles, pero no hemos perdido la cabeza ni el norte de nuestra fe. No hemos perdido nuestra vida o alma, que es lo que nosotros somos. Eso es lo que Pablo está diciendo en ese texto. ¿Estamos atravesando por circunstancias difíciles? Sí. ¿Desesperados estamos? No, no estamos desesperados. Todavía estamos firmes en nuestra fe. Todavía tenemos nuestra esperanza puesta en Jesús. Eso es importante que cada uno de nosotros lo entendamos. Iglesia, ganar el alma o poseerla, que es lo mismo, tiene que ser o ha de ser el fin principal de todo creyente. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 16, versículo 26. Mateo capítulo 16, versículo 26, Jesús lo dijo de esta manera. Vamos a mirar. Escuchen esto. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Qué interesante es esto. De manera, pues, amados hermanos, que cada uno de nosotros tenemos ese desafío por delante de ganar nuestra alma y atesorar en ella el mayor y mejor juicio de buen valor posible. ¿A qué hago referencia cuando digo esto, amados hermanos? Simple. Esto significa que nosotros debemos de atesorar en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro interior, el Evangelio. Es de la única manera que yo puedo ganar mi alma. De lo contrario, mi alma se va a perder. Ahora bien, si nosotros decidimos llenar nuestra alma de vanidad, la vamos a perder. Pero si decidimos llenarla con la verdad, que es la palabra de Dios, la vamos a ganar. Voy a decirlo de otro modo. Que nuestra mente pueda contener la verdad de Dios, la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. ¿Qué es lo que hay en tu mente hoy, lo que hasta hoy le has puesto? Si nosotros le hemos puesto a nuestra mente, hemos llenado nuestra mente, nuestra alma de la sabiduría de Cristo, cuando venga la prueba, te va a ser más fácil vencer y te va a ser más fácil ganar tu alma o aplicar el dominio propio en tu vida. Eclesiastés capítulo 7, versículo 19 dice lo siguiente. Eclesiastés capítulo 7, versículo 19 dice lo siguiente. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Qué interesante es.
La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Permítame decirle algo. La intención del hombre sin Dios, o la intención más profunda en el corazón del impío, es los deseos. Y el rico obtiene las 3 metas de la codicia terrenal. Número 1, el dinero. Número 2, los placeres. Y número 3, el protagonismo. ¿Qué es lo que hacen los ricos que tienen su esperanza puesta en sus riquezas, en sus posesiones? Ellos han llenado sus propias mentes de estas 3 cosas. Y lo hicieron con abundancia. Se llenaron tanto de esa vanidad terrenal que no dejaron espacio para meter en sus mentes algo de la sabiduría divina. Ahora veamos cómo es que Cristo los considera. ¿Cómo es que Jesús considera a este tipo de hombres necios y miserables? Jesús dice en Lucas 6:24, vamos a ese texto. Lucas capítulo 6, versículo 24, Jesús los llama de esta manera. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis, dice ahí el texto, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Amados hermanos y amigos, no hay doble cielo para nadie. El rico no pudo ganar su alma. El rico, hay una historia en la escritura donde ese rico no pudo ganar su alma porque no tenía las armas, perdón, ese rico no pudo ganar su alma porque no tenía las armas espirituales para silenciar la vanidad de su mente. Y se fue al otro mundo, a un estado de agonía y de confusión perpetua. Esa capacidad del intelecto del hombre rico en Lucas 16:23. Estoy hablando de la historia del hombre rico y de Lázaro. La capacidad de su intelecto e inteligencia para recibir información y convertirla en dinero le sirvieron solo para llevarle a un estado de extrema miseria. ¿Cuál fue ese estado de extrema miseria? Perdió su alma. En el Hades, dice el texto, alzó sus ojos estando en tormentos. Terrible esta situación y este cuadro que vivió este hombre y que viven muchos ricos hoy en día. Entonces, amado hermano, es un tiempo donde nosotros no podemos perder la cabeza ni alocarlos, hermanos. Este es un tiempo, iglesia de Dios, donde nosotros no podemos perder la cabeza y muchísimo menos alocarnos. Con paciencia ganemos nuestras almas. Pongamos nuestra vida en cintura y apliquemos en cada uno de nosotros, amados hermanos, el dominio propio, que es muy importante aplicarlo en nuestras vidas. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque como lo dije al principio, cuando uno está atravesando por una circunstancia difícil, es una cosa. Y mirar, como dije al principio, mirar los toros desde la barrera es otra cosa completamente distinta a la forma, a la perspectiva que tiene el torero que está en la arena, en la arena, perdón, o en el propio ruedo de la plaza. Lo cierto es, amados hermanos, que estamos viviendo en tiempo de crisis. Y es en tiempo de crisis donde tenemos que ganar nuestras almas. Tengamos dominio de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de lo que nosotros somos. Para eso es el dominio propio que puso el Espíritu Santo como fruto en la vida de cada uno de nosotros como sus hijos. No actuemos alocadamente en medio de estas circunstancias difíciles, en medio de estas crisis. Pidámosle a Dios dirección. Descansemos en el Señor. No perdamos la paz que Él puso en nosotros y recordemos que Él dijo, la paz que yo les doy a ustedes no es la paz que el mundo da. Entonces, entendamos eso. La paz que el mundo da es el concepto de paz que el mundo tiene es no tener problemas, no estar viviendo ni pasando por una circunstancia difícil. Eso es tener paz. No, el concepto de paz en el reino de Dios es completamente adverso a eso. El concepto de paz en el reino de Dios es lograr tener tranquilidad aún en medio de la crisis. Espero, amados hermanos, que este mensaje haya bendecido la vida de cada uno de ustedes. Espero lo compartan y espero los comentarios. Que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad.